Sí, para mí sí. Sí, profe, si lo quiere mostrar. Sí. ¿Lo muestra Andrés? De última, Bueno. si vos te tenés que ir, yo me puedo quedar como anfitriona, ¿no? No hay problema. Yo porque nos extendíamos nada más, pero si esta cuenta es del departamento de mecánica, si no hay ningún profesor que nos corra, seguimos un poquito. Bueno, lo muestro y voy a compartir. Ahí ven la presentación. Sí. Genial. Bueno, este es el ejercicio 13. Es un ejercicio que se solía tomar en parciales, así que por ahí lo van a ver en algún examen, si se consiguen exámenes viejos. Dice, un tanque bien aislado contiene 25 kilogramos de refrigerante 134A, inicialmente a 300 kilopascales con una calidad del 0,8. La presión se mantiene mediante el gas nitrógeno que actúa contra la vejiga flexible, como se muestra en la figura. La válvula se abre en el tanque y una línea de suministro transporta refrigerante R134A a 1 megapascal y 120 grados centígrados. El regulador de presión permite que la presión en el tanque permanezca en 300 kilopascales a medida que se expande la vejiga. Así que ahí ya nos estaba diciendo que ¿qué tenemos? ¿Qué tipo de trabajo tenemos? Chicos. ¿De expansión? ¿Me escuchan? Sí, de expansión compresiva, sí, de frontera móvil, perfecto. La válvula entre la línea y el tanque se cierra en el instante en que todo el líquido se ha vaporizado. Determina la cantidad de refrigerante que ingresa al tanque en kilogramos. ¿Sí? Bueno, primero, el sistema que tomé es el que está en la línea de trazos roja. ¿Entienden por qué tomé ese sistema? ¿Alguien? ¿No es lo que se va a vaporizar? Claro, pero aparte porque podría haber tomado todo el tanquecito ese, o sea, que es refrigerante R164 y nitrógeno, pero no tengo datos del nitrógeno. Solo me dice que es el que hace que la presión se permanezca constante sobre la membrana flexible, ¿sí? Pero no tengo datos, entonces no podría calcularlo así. Entonces tomé sobre la membrana, sería uno de los bordes. Y después tomé antes de la válvula, porque si ustedes se fijan, dice que te da las condiciones de la línea de suministro. Entonces, si tomara después de la válvula, tendría que calcular cuáles son las condiciones después de la válvula. ¿Se entiende? Fue una cuestión de cuáles son mis datos tomé ese sistema, y para que se haga más fácil el ejercicio. Bueno, ¿qué tipo de sistema es? ¿Alguien? ¿Qué tipo de sistema? ¿Alguien está ahí? Sí, ahí tengo el chat. No veo el chat cuando estoy presentando. Sí, ahí vieron. Sistema abierto. Perfecto. ¿En qué régimen? Perfecto. Bueno, seguimos entonces. Bueno, sistema abierto en régimen no estacionario. Tenemos un proceso de expansión cuasi estático. La variación de energía cinética y potencial la despreciamos en la entrada, bueno, sería en este caso entrada únicamente. Tanque y válvula de estrangulamiento aisladas térmicamente. Proceso AP constante. ¿Eso entienden por qué? Sí, por la válvula, ¿no? Claro, porque la consigna nos dice que la válvula se regula de tal forma que la presión permanezca constante. Condiciones de la línea de suministro constante también. Eso no lo aclara también en la consigna. Bueno, de resto, saqué con la presión de entrada de la línea de suministro y saqué la temperatura de saturación,
Sí, entré con la presión de 1000 kilopascales, encontré la temperatura de saturación, que es 39,39, y la otra creo que era 120. Creo que era 120. Sí, 120 grados centígrados. Entonces es menor que la temperatura de saturación es menor que la de entrada, entonces estamos en vapor sobrecalentado. ¿Sí? ¿Se ubica en eso por qué? No, profe. Yo no sé si puedo escribir, acá sí puedo escribir. Bueno, vamos a hacer el gráfico de presión, volumen específico. Estoy adentro de la campana, primero que nada, con los datos que me da en la consigna. ¿Estoy dentro de la campana? Me da la calidad para el sistema. Entonces, sí estarías adentro, ¿no? Estás adentro, perfecto. El punto 1 por lo menos sabemos que está adentro. Te dice que las condiciones de NUL iniciales son 300 kilopascales con una calidad de 0,8. Estás adentro, ¿sí? Acuérdense que está entre CB y 1 la calidad. Y te dice que la válvula entre la línea y el tanque se cierra en el instante en el que el líquido se ha vaporizado. ¿Qué condición es esa? Si escriben no veo, Andrés, ¿me decís vos, por favor? Sí. Estoy ¿Qué mirando el chat. condición es esa? Tengo vapor saturado a la salida, ¿sí? Bueno, meternos más o menos. Y miremos otra cosa, la presión, en la consigna, la presión de la línea de suministro es 1000 kilopascales y la del tanque es de 300 kilopascales, o sea que la del tanque es mucho menor, ¿sí? ¿Profe? Sí. En lo largo de esa campana, todo lo que está dentro, la temperatura sería constante, ¿no? En esa etapa como de transición, ¿o no? Claro, sería adentro de la campana la temperatura y la presión son constantes. ¿Eso me preguntaba? Sí, sí, está. Bueno, esto sería la temperatura ahora. Esto podemos ponerle. Bueno, pongamos que el punto 1 está acá y esta también es la presión 1. Y el punto 2 termina cuando el vapor está saturado, o sea que sería acá. ¿Sí? Este sería mi proceso. Y después yo les puse que con la presión de entrada de 100 kilopascales, hagan de cuenta que acá está la presión de entrada, y la temperatura de saturación, que es esta isoterma, ¿sí? Y que es menor que la de las condiciones de entrada. Entonces, estaría como por acá, más o menos, ¿sí? Me perdí ahí donde marcaste, sería por acá. Ah, ahí está, lo vi, lo vi. Esto sería la isoterma de entrada, ¿sí? Acá estarían las condiciones del suministro, ¿sí? Y acá pueden ver, si quieren, eso, que si a presión constante, la temperatura de saturación es menor que la del punto que están viendo, están en vapor sobrecalentado, y el otro caso, si la temperatura de saturación es menor, sí, están en ese caso, y si la temperatura de saturación es mayor que la del punto que estén analizando, están en líquido comprimido o subenfriado. ¿Entienden esto o los confundimos? O sea, profe, que le estoy metiendo una mezcla de líquido, vapor, vapor, sobrecalentado. Eso es lo que está queriendo decir. Claro. Bueno, igual eso, si entendieron cómo me di cuenta que esto era vapor sobrecalentado sin mirar en el cuadrito de Respolo, eso lo tendrían que poder ver con esto ustedes. A mí me confunde un poco todavía eso, lo de cuándo es, Bueno, vapor enfriado y todo eso. eso lo pueden hacer con dos propiedades, por ejemplo, la presión, y acá lo hacemos entre presión y temperatura. A presión constante, en este caso la presión de entrada,
de 1000 kilopascales, la desaturación es la línea, la isoterma que está que les dibujé como desaturación, ¿sí? Me dice que es menor que la de entrada, o sea que estoy a la derecha, ¿sí? Entonces estoy en vapor sobrecalentado, porque la temperatura es mayor que la de saturación. ¿Sí? Sí. Y en el caso opuesto, si la temperatura de saturación es mayor que la del punto que estén analizando a la misma presión, están en líquido comprimido o enfriado. Después, la otra forma más fácil de ver en dónde están es con otra propiedad, por ejemplo, volumen específico. Si conocen temperatura o presión y volumen específico, se ven fácil, porque si están adentro de la campana, están entre el valor de líquido saturado y de vapor. Y si están afuera, van a estar con un volumen menor que el de líquido comprimido o con un volumen mayor que del volumen de vapor saturado. ¿Sí? Eso también con la entalpía lo pueden hacer. Bueno, ¿eso se entendió? Bueno. Sí, ahora sí. Bueno, sigo. Bueno, entonces dijimos que teníamos un sistema abierto en régimen estacionario, entonces tenemos que hacer balance de masa, de M a dt del volumen de control, la masa de entrada menos la de salida, era entrada, entonces la de salida es 0, me queda la de entrada, y acá fue algo que les dije en la consulta a los que estaban y después en el foro, que si ponen me parece que fue con el calor, que si le ponen la masa M punto que entra o el calor, el diferencial como el D de minúscula, está mal porque esto es un diferencial inexacto, porque es una función del camino, no es una propiedad, no es de estado, como lo que es del otro lado de la igualdad, donde dice volumen de control. ¿Sí? Entonces tienen que poner este diferencial inexacto. Bueno, pueden simplificar los dt y les queda que el delta M, o sea, la masa 2 menos la 1, que esto es adentro del volumen de control, es igual a la masa que entra. ¿Sí? Bueno, después, balance de energía, de U a dt, bueno, acá están todos los términos. En este caso se expresa en energía cinética y potencial, bueno, el término de salida desaparece porque no hay salida, y les va a quedar, como les dice que está aislado, el calor también desaparece, y queda trabajo de expansión-compresión porque no hay ningún otro tipo de trabajo, más en el punto de entrada por la entalpía de entrada. Bueno. Después les dice que las condiciones en la línea de suministro permanecen constantes, y ustedes ya vieron que cualquier propiedad intensiva la pueden escribir específica en función de otras dos propiedades, en este caso, presión y temperatura. ¿Sí? Y como esas dos permanecen constantes y están afuera de la campana, son propiedades independientes y las pueden usar. Si estuvieran adentro de la campana, no pueden usar la presión y temperatura, tienen que elegir otra. ¿Sí? ¿Eso se entendió? ¿Crees? Más o menos. Yo me perdí un poquito. ¿En dónde te perdiste? Lo de ¿cómo se llama? Que empezaste a mencionar lo de los valores que tenés que usar. ¿Lo de la entalpía, esto? Claro. ¿O sí, la filmina anterior? No, lo de la entalpía. Bueno, lo paso para acá. Dentro de la campana, la temperatura y la presión no son independientes. Eso ya lo vieron en la teoría. ¿Sí? Para definir el estado tienen que usar otra propiedad intensiva. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, afuera sí pueden usar temperatura y presión porque sí son independientes. Y como el estado de suministro nos dio que era vapor sobrecalentado, o sea, lo hice para eso, para poder después decir que iba a poder usar estas dos propiedades para definir la entalpía, como está fuera de la campana en vapor sobrecalentado, son independientes la temperatura y la presión. Entonces puedo decir que la entalpía es una función de la presión y de la temperatura, y como esas dos te dicen la consigna que permanecen constantes, la entalpía permanece constante. Bueno, y eso ahora lo vamos a necesitar. Acá tienen el balance de energía como nos había quedado con los diferenciales de U a dt, la potencia, que si los quiero escribir como diferencial es un diferencial inexacto, y lo mismo para la masa, el flujo másico que entra. Bueno, ahora para integrar, como la entalpía ya dijimos que era constante, puede salir afuera de la integral. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Me siguen? Sí. Bueno, el du, del lado que es del volumen de control, es una propiedad, es una función del estado, o sea que es U2 menos U1, pero el trabajo de expansión, que está del otro lado de la igualdad,
fíjense que no les puse delta W expansión, por eso estaría mal, no depende del estado inicial y final, sino también del camino que sigue. Entonces es trabajo de expansión-compresión, ¿sí? Más H por la masa de entrada. También, esto también es función del camino. Bueno, acá después le reemplacé la masa de entrada por lo que nos da el balance, que es M2 menos M1, y después les puse que U2, o sea, delta U es U2 menos U1, pero U2, como el sistema es abierto, no puedo escribir masa por el delta U específico. Tengan cuidado con eso, tengo que escribir M2 por U2 menos M1 por U1. Bueno, y el trabajo de expansión-compresión, acá me faltó el igual. Se los pongo aquí. Bueno, es menos la integral de P de B, pero la presión... ¿Sí? ¿Andrés? Hay una... Julieta Caballero, está haciendo una pregunta en el chat. ¿Me decís? Dice, pues no veo. Sí, no, ella pregunta, dice, si los valores por la campana usamos H igual a H de presión y temperatura, o sea, función de presión y temperatura, pero si estuviéramos dentro, dice, usamos H igual a U más B por B. No, U más B por B es la definición, ¿sí? Ella, Aniela, usó la entalpía de entrada constante porque conoce las condiciones de la corriente de entrada, que son constantes, y están fuera de la campana. Por eso le queda constante la entalpía. Si me hubiese quedado la condición de entalpía adentro de la campana, claro, la entalpía adentro de la campana va a ser variable, pero va a ser variable porque va a ir variando el título a lo largo del proceso. Porque inicialmente está dentro de la campana con un título inicial, en un punto entre líquido saturado y vapor saturado. A medida que le ingresa masa en condición de vapor sobrecalentado, va a ir cambiando la cantidad de masa van a cambiar todas las propiedades, o sea, excepto la presión y temperatura, va a cambiar la cantidad de masa y el volumen específico, y por ende también el título a lo largo del proceso, desde la condición inicial hasta la condición de vapor saturado, que es el punto final, ¿no es cierto? No sé si claro. ¿Sigo o tienen alguna otra duda? Bueno. El trabajo de expansión-compresión dijimos que era menos la integral de P de B, la presión ya dijimos que era constante por la válvula que teníamos que nos lograba mantener la presión constante para el gas, el refrigerante R194A, y después acá reemplacé delta B. Delta B geométrica va a ser B2 menos B1. Otra vez, fíjense que como la masa no es constante, pues un sistema abierto escribí M2 por B2, eso sería el B2 geométrico, o sea, el volumen es geométrico 2, y lo mismo con B1, M1 por B1 específico. Bueno, acá después reemplacé en el balance y reagrupé de un lado lo que es M2 y de otro lado lo que es M1. Y esta sería la expresión que me quedó para la masa 2. Bueno, después nosotros conocíamos el estado 1, la presión y el título. Con la presión y el título fui y saqué las entalpías del líquido saturado y el vapor saturado. Y saqué la entalpía H1. Normalmente antes nos hacían usar esta expresión para sacar H1 cuando nos daban P y W1. No sé ahora este año cómo van a tomarlo ustedes, Andrés. ¿Pueden entrar a la tabla y sacar directamente con PWH1 o tienen que hacer esto como pedía la profe antes? ¿Cómo decís? Viste que... En el... Pero cuando trabajamos con ResProp, o sea, nosotros siempre calculamos variaciones de energías internas y variaciones de entalpía. En el caso que trabajamos con ResProp, automáticamente estamos tomando la referencia. Pero cuando no trabajemos
con RESPROC no vamos a tomar valores de H, vamos a calcular deltas H. Eso después no se preocupen, lo vamos a ver con los ejercicios cuando pongamos modelos. No, igual no era eso lo que te decía Andrés, es que No sé antes, si esa es la- ahora no sé cómo van a evaluar, porque antes la profe que estaba antes te decía que calcules el H1 con la expresión que les puse, no entrando a RESPRO y sacando P1 y W1 Ah, y de sí, ahí sí. obtener H1 No, sí, directamente. Esta es la forma correcta. Sí, se va a pedir siempre el título porque, digamos, RESPRO es porque está bien, pero si vas a los ejercicios los puedes resolver con cualquier libro, o sea, Warc o Cengel o cualquiera que usemos, y los apéndices tienen una tabla, un abaco. Y las tablas te dan los valores de H y H', H' y H segunda. Con eso vos podrías calcular el título y calculas todo. Claro, igual acá O sea, el no hace título es dato, falta. pero bueno, Sí. con ese tipo de expresión. Pero digamos, si no tenés RESPRO, también podés propiedad. calcular, digamos, vas a los apéndices y no sé, el libro. Bueno, con esto sacan entonces H1 o cualquier otra propiedad específica. Después con el estado 2, sí. Disculpe. Ahí cuando ingresás los valores en el RESPRO, Sí. P1 es igual a 300 kilopascales. ¿Y cómo ingresás Sí. W1? Tenés que agregar en las propiedades, donde están las propiedades, cliquear la calidad también. Bueno, no, en este caso, porque aparece en este caso no, perdón, Fíjense, no haría falta después, poner esto. Tendrías que poner solamente usar la tabla de saturación. Cuando vean los ejercicios resueltos que le subimos, ahí hay unos ejercicios que tienen en detalle también y un pequeño instructivo de RESPROC. Así que bueno, véanlos eso y ahí cualquier cosa nos preguntan. Pues. Igual te respondo, tenías que, con esta presión entras a la tabla de saturación y te va a dar directamente todas las propiedades de saturación, claro. O sea, te da la entalpía, el volumen específico del líquido saturado y el vapor saturado. El W1 lo usé para sacar H1 después, para reemplazar ahí y sacar H1. Está, genial, sí, buenísimo. Porque eso te muestra que necesitas dos propiedades intensivas independientes para adentro de la campana, ¿sí? En este caso sería la presión y W1, para poder definirlo totalmente. Después el estado 2 lo sacan con P2, que es igual a P1, y W2, que sería la tabla de saturación otra vez, pero te está diciendo, como es justamente acá W2 es 1, es directamente vapor saturado, ¿sí? Y es el valor que habíamos calculado antes. Y con eso reemplazan la masa M2, pero a nosotros nos piden la cantidad de refrigerante que ingresa al tanque, que es la masa de entrada, o delta M, M2 menos M1. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda de esto? Yo ahí viste atrás, en lo que marcaste antes, ¿al final usaste la calidad o no? Ahí. Porque, no, claro, para sacar H' y H de segunda no. Usas solamente la presión y entras a la tabla de saturación. Con una sola propiedad dentro de la tabla de saturación te lo tira resto. Y después usé W1 para reemplazar en la ecuación, para sacar H1, porque no te queda definido así con P1 el estado, porque vos conocés las propiedades de los puntos extremos, no conocés el punto que estás estudiando, que es H1. ¿Sí? Ah, ya entendí. Sí. Yo te lo aclaro para que no se confundan que pueden definir el estado. Pues sí o sí necesitas dos propiedades intensivas independientes para definir el estado dentro de la campana. Ajá. Gracias, Ani. No. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda, chicos? O si no, ya. No, por mi parte no. De mi parte no. Bueno.